CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que sigue aportando criterio democrático para fortalecer el país en el que vivimos y así poder heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos en un futuro cercano la mejor versión de la Costa Rica que estamos teniendo en este momento en nuestras manos. Esa es la finalidad con la cual trabajamos a día en el Departamento de Producción de Red Democrática y que nos trae hasta ustedes en la 89.1 FM para todo el país y en plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio y en @Jonathan Prendas, los programas que consideramos más idóneos para así tener una construcción de opinión pública acertada, asertiva y fuerte, siempre buscando la mejora continua de todo lo que hacemos en nuestro país. El día de hoy seguimos con el análisis de Gabinete Sombra de Red Democrática con el Gobierno de la República y para seguir analizándolo, hoy tenemos a un invitado que nos parece va a aportar muchísimo en lo que es el entendimiento de lo que pasa tras bambalinas y en general a la puesta en escena de la acción del Gobierno de la República, porque él también fue ministro de Comunicación y hoy vamos a analizar el Ministerio de Comunicación de Casa Presidencial. Para eso damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, don Francisco Chacón. Bienvenido, don Francisco, esta es su casa, usted lo sabe. Muchas gracias, Jonathan. Encantado de estar de nuevo aquí en este programa de Red Democrática y me parece muy interesante el formato que está utilizando últimamente de Gabinete a la Sombra para ir analizando el desempeño y el trabajo de cada uno de los ministerios de este gobierno. Así es, don Francisco, ya llevamos con prácticamente 3 semanas de análisis. Ya estamos llegando a 12 programas, 4 por semana. Empezamos con un expresidente de la República para empezar por la cabeza de la actual administración y hemos recorrido ya muchas áreas del acontecer nacional. Y primero, ayer estuvimos con un exministro de la Presidencia y hoy con Ministerio de Comunicación, que me parece son los dos pilares de un sustento de protección y de divulgación de todo lo que hace Casa Presidencial. ¿Cómo ve usted, don Francisco, después de la experiencia que usted tuvo allá en Zapote, el ejercicio de comunicación estructurado y consciente del actual gobierno de la República? Bueno, yo quisiera empezar diciendo que me parece que es un ejercicio interesante el que ha hecho el gobierno actual para diseñar su estrategia de comunicación. En efecto, como usted decía, Jonathan, tanto el Ministerio de la Presidencia como el Ministerio de Comunicación desde Zapote son esenciales para poder llevar adelante la labor de gobierno, ir implementando una agenda, ir haciendo avanzar sus proyectos, tanto a nivel legislativo como a nivel de poder ejecutivo, y para eso se requiere un Ministerio de Comunicación que diseñe una estrategia que le permita establecer apoyos importantes para poder sacar esa agenda, apoyo de la opinión pública, apoyo de los diferentes actores sociales y apoyo sobre todo de la ciudadanía, que es la que debe estar en última instancia convencida de las bondades de los proyectos que el gobierno está tratando de sacar adelante en su cuatrienio. Sí. Ahora, a mí me parece que las circunstancias de este gobierno son particulares. Todo gobierno anterior ha tenido dificultades para comunicarse, ha tenido dificultades con los medios de comunicación, porque no es una labor sencilla de hacer, no es algo que se controla con ninguna facilidad, pero que es esencial para poder llevar adelante la tarea. En el caso de este gobierno, a mí me parece
que ellos a principio de su administración se sentaron e hicieron una evaluación de cuál era la situación del nuevo gobierno. Un gobierno que no tiene un partido político que lo sustente, con un presidente que no tenía mayor experiencia en la administración pública ni en el gobierno costarricense, una fracción legislativa muy débil, una fracción legislativa de gobierno muy débil, tanto en cuanto a número como en cuanto a experiencia y peso político representado allí en la Asamblea Legislativa, sin una agenda clara de qué era lo que quería hacer el gobierno, sin un equipo, sin un equipo consolidado que pudiera sacar la tarea y además con un sector de la prensa que lo había criticado fuertemente y que empezó desde el día uno a señalar con fuerza las limitaciones que veía en el gobierno. Y lógicamente entonces, ante esta situación, me parece que ellos se sentaron y pensaron en una forma alternativa de comunicación que les permitiera hacer su trabajo. Y diseñaron un mecanismo que pretende tener una comunicación mucho más directa con la gente a través de las famosas conferencias de prensa de los miércoles, en donde el presidente y sus ministros se sientan a rendir cuentas de una manera muy directa, contratando además un ejército de troles en redes sociales que vinieran a apoyar a los diferentes representantes de gobierno y a golpear a cualquiera que se atreviera a criticarlos, a incentivar algunos medios de comunicación no tradicionales, más pequeños, de carácter rural, tal vez digitales, que pudieran ser más fácil, tener acceso más fácil el gobierno a ellos y convencerlos de las bondades de su programa de gobierno y al mismo tiempo tratar de desprestigiar de una manera fuerte a los medios tradicionales, llamándolo prensa canalla, ratas y lo que sea. Entonces, me parece a mí que ese fue el golpe inicial o el cambio inicial que el gobierno decidió llevar adelante, lo cual es válido dadas las circunstancias en que ellos llegan. Entonces, me parece a mí que haciendo una radiografía muy realista de su debilidad como gobierno, de su debilidad como fracción, de su debilidad como partido político, tienden que tener una estrategia de comunicación mucho más agresiva, mucho más fuerte que la que habían tenido los gobiernos anteriores, sobre todo utilizando las redes sociales y sobre todo apartándose o haciendo a un lado a los medios de comunicación tradicionales. No sé, Jonathan, si querés que paremos aquí o continuamos como vos querás, porque me parece que este rompecabezas tiene varias piezas que hay que ir poniendo juntas. Totalmente de acuerdo, es un rompecabezas que es vital entender para poder pues dimensionar la profundidad en la cual el gobierno está emitiendo sus mensajes y la forma que hay algunos que no les gusta o no ven tan importante hablar de las formas, pero en este caso me parece que es vital porque como usted bien dice, rompe con el patrón que se había estado dando de gobiernos previos donde se trataba de generar una empatía, una explicación, una tolerancia, un entendimiento entre lo que la necesidad de información que se daba y lo que se proponía. Y en este momento tenemos una administración confrontativa de tonos altos, de desprestigiar a quien ocupe de acuerdo a la necesidad y en generar esos vacíos para ellos mismos cubrirlos con parte de la misma estrategia. ¿Eso es válido dentro de un ejercicio democrático o están muy al borde de la línea roja donde ya estamos entrando en una zona peligrosa? Yo creería que ya estamos entrando en una zona peligrosa y cuidado, no, ya pasamos la raya. Porque a mí sí me pareció en un principio válido diseñar una estrategia de comunicación diferente,
entendiendo que los medios tradicionales no lo estaban apoyando, había que buscar nuevos canales de comunicación y hasta me pareció válido que trataran de acercar a esos medios no tradicionales al gobierno para utilizarlos como mecanismo de comunicación con la ciudadanía. El que hayan utilizado fondos del BESIE y la estrategia con el SINAR, eso lo podemos discutir por aparte. Pero en principio a mí me pareció que era válido para el gobierno buscar esa comunicación directa con la gente y de alguna manera obviar a los medios tradicionales. Pero cuando ya empiezan no a obviar los medios tradicionales, sino a utilizar el poder del Estado para golpear a los medios, como lo que hicieron con lo del Parque Viva, yo ya ahí empiezo a decir, esto ya no suena nada bien, porque una cosa es que sea válido establecer esos canales de comunicación y otra cosa es abusar del poder del Estado, de la autoridad que le da estar en una posición de poder para disimuladamente a veces o descaradamente en otras perseguir a quienes no comparten sus ideas. Y de ahí, muy rápidamente, además, Jonathan, se dio paso a algo todavía más grave. Empezamos primero con el tema de golpear a algunos medios de una manera ya inapropiada, pero rápidamente el gobierno se da cuenta también que su única barrera no son los medios de comunicación tradicionales, sino que en Costa Rica existen una serie de instituciones que tienen como objetivo controlar la labor del gobierno. Para eso son en un Estado de Derecho democrático como el costarricense. Y entonces se empiezan a ver que el problema no solo son los medios tradicionales, sino que el problema también, desde el punto de vista de ellos, es que hay una asamblea legislativa que no controlan, un Tribunal Supremo de Elecciones independiente que los investiga, una Contraloría General de la República que los fiscaliza, una Defensoría de los Habitantes que también pregunta y un Poder Judicial completamente independiente que también tiene como obligación revisar las actuaciones del Poder Ejecutivo. Y ahí es donde empieza entonces a surgir un lenguaje cada vez más agresivo, cada vez más violento, en donde no solo se golpean las instituciones, sino se golpean las personas que temporalmente representan esas instituciones. Y me parece que los golpean al principio con una idea de abrir espacios políticos para hacer avanzar la agenda. Pero en el camino, me parece que no tienen empacho en pasarle por encima a la institucionalidad, al Estado de Derecho, y ahí es donde empezamos a tener los problemas tan grandes que hemos venido viendo durante los últimos años, en donde hay un irrespeto absoluto hacia los otros poderes de la República, un irrespeto hacia la Contraloría General, un irrespeto hacia los opositores políticos, un irrespeto hacia los partidos políticos, un irrespeto hacia la Constitución, las leyes, el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho en general. Y ahí es donde yo creo que ya pasamos la raya y debemos preocuparnos de que esa no puede ser aceptable la forma en que un gobierno actúa. Todo esto para llevar a un falso reclamo de parte del gobierno de que su trabajo no se ve con resultados efectivos por los controles a que debe someterse y que esos controles, además, según la narrativa del gobierno, se ven a una conspiración de los partidos políticos tradicionales, a los ticos con corona que solo quieren defender sus privilegios y por eso no les dejan hacer lo que ellos quieren hacer. Obviamente ese no es el caso. Aquí hay un problema de que el Poder Ejecutivo no tenía experiencia, no tenía conocimiento de la institucionalidad, dieron golpes de ciego durante mucho tiempo, las cosas no les han venido saliendo como ellos pensaban
Y ante esa frustración y ante la incompetencia para poder sacar adelante la tarea, me parece que buscan como excusa golpear a la institucionalidad y golpear a quien se les oponga, aunque lo que estén haciendo es cumpliendo con el deber que constitucionalmente o legalmente tienen. El ministro de Comunicación como tal, ayer hablábamos con Ricardo Toledo a nivel de de Ministerio de la Presidencia, que el Ministerio de la Presidencia es el que protege al rey, en este caso el presidente. Y el Ministerio de Comunicación, en analogía de esta columna de la de ayer, es la que debería de generar un arte de comunicación que sume y que integre, entendiendo que una vez se gana una elección, el presidente es el presidente de todo un país y que no sirve que esté atacando a sus mismos centros de población, a sus mismos estructuras organizativas para poder tener éxito en lo que se considera a título personal en Casa Presidencial es lo correcto. Y eso a luces da una secuencia igual a la que usted está generando como parte de su argumentación, don Francisco, que es falta de maniobra política, falta de estrategia política, falta de conocimiento de la institucionalidad. ¿Cumple el Ministerio de Comunicación de este gobierno con esa traducción oportuna y correcta de los mensajes del presidente y de la institucionalidad de la administración? ¿O más bien es un ministerio que ha servido como para echar gasolina al fuego y generar mayores problemas que generan los problemas de comunicación entre la misma población, que genera esa polarización social? Es que, es que la comunicación no se puede dar en el vacío. Si yo estoy en el gobierno y tengo una agenda clara de qué es lo que quiero hacer y lo que quiero sacar durante mis 4 años de gobierno, lo primero que yo hago como ministro o ministerio, como Ministerio de Comunicación, es identificar cuáles pueden ser los aliados, tender puentes con ellos, negociar con ellos, sentarme con ellos y juntos sacar el trabajo. Identifico también cuáles son los enemigos de mis proyectos o quienes van a oponerse a esos proyectos y trato de convencerlos y de sentarme con ellos para decirles que pueden haber cambios, que pueden haber ajustes, que sentemos a negociarnos a ver cómo podemos sacar. Pero para eso yo tengo que tener una agenda clara. Tengo que tener absolutamente claro qué es lo que yo quiero sacar adelante en estos 4 años. Y yo lo que siento es que este gobierno no tiene claro eso. A mí me dicen cuál es la agenda de gobierno, la agenda de fondo de gobierno, y para mí es imposible identificarla. Ciertamente, al puro principio de gobierno, ellos presentaron una serie de iniciativas que a mí me parecieron interesantes y yo incluso públicamente los apoyé, que querían hacer cambios en el tema de la comercialización, la importación de arroz, que querían ver cómo arreglaban el problema de los precios de los medicamentos, que cómo la red 5G del ICE podía desarrollarse, pero ya todo eso como que quedó en el camino y que nunca cuajó en absolutamente nada, salvo, debo decir, porque me parece que sí es importante rescatarlo, unas cuantas iniciativas del Ministerio de Comercio Exterior que a mí me parecieron acertadas en su momento y que me siguen pareciendo acertadas ahora, como fue el levantamiento de las restricciones a la importación de aguacate de México, el volver a hablar de acuerdos de libre comercio con diferentes socios. La Alianza del Pacífico fue de nuevo puesta sobre el tapete, es decir, 8 años de oscurantismo en el comercio exterior de 2 gobiernos del PAC, con este gobierno vieron un poquito más la luz. Pero aparte de esos temas que me parece que hay que rescatar, todos aquellos proyectitos iniciales o ideas, porque ni siquiera eran proyectos, ideas iniciales. Eran intenciones. Intenciones, no quedaron en nada. Si a mí me dicen ahora, ¿cuál es la agenda del gobierno? Yo no la conozco, es que quiere abrir el régimen de electricidad en Costa Rica. Bueno,
no lo tengo claro si eso es lo que quiero. En un momento dijeron que vendían el banco, que querían vender el Banco de Costa Rica. ¿En qué quedó eso? En absolutamente nada tampoco. Entonces, si vos no tenés una agenda clara de qué es lo que quiere sacar, el Ministerio de Comunicación y ahí se queda sin la carne que necesita para poder hacer los preparativos. Y me parece que eso es lo que está sucediendo ahora, que al no haber una agenda de fondo importante, nos hemos quedado con una comunicación completamente vacía de contenido, en donde lo único que interesa es el choque, es el conflicto, es ver a quién golpeo hoy, a quién ridiculizo en la próxima conferencia de prensa, y eso no nos va a llevar, no nos va a llevar a ningún lado. Ahora, yo lo que creo, Jonathan, es que el gobierno a estas alturas parece haber renunciado a cualquier agenda, y que lo único que le interesa ahora es mantener esa caldera ardiendo para disimular esa incompetencia y seguir echándole la culpa a todo el mundo, a la institucionalidad, a los partidos políticos, a los otros poderes de una agenda que no ha logrado sacar adelante. Y en ese contexto es donde yo veo también que el famoso proyecto de referéndum que Sirve para ese propósito. exactamente sirve para ese propósito, porque si uno ve el fondo del proyecto, nadie en su sano juicio puede imaginarse que esa sea la solución a los problemas que tiene Costa Rica, ni en Ahora, seguridad, don ni en Francisco, educación, ni en salud, ni en empleo, ni en infraestructura. Eso no va a solucionar eso. Perdón. hay un detalle sobre la ley Jaguar, la parte del referéndum, y es que la gran pregunta es si se ha comunicado de Casa Presidencial el verdadero sentido del proyecto o simplemente se ha puesto en escena una obra que dice no me han dejado hacer nada, él es el culpable, hay que acomodarlo para yo poder hacer. ¿Cuál de las De, dos no, no, se ha hecho? definitivamente es lo segundo, nada más. La idea es continuar posicionando en la psiquis de los costarricenses de que la inoperancia del gobierno no se debe a su incompetencia, sino que se debe a que no lo dejan hacer nada, ya sea porque es una institucionalidad que está anquilosada o porque está tomada por los ticos con corona que no quieren dejar caer sus preferencias. Entonces, ese es el propósito del referéndum, desde mi punto de vista, reforzar esa idea de que no es inutilidad, de que no es incompetencia, sino que no lo dejan hacer. Y sembrar también la siguiente idea, y es que para poder hacer cosas necesitamos volver a ganar en las próximas elecciones y necesitamos volver a ganar, pero esta vez con una gran cantidad de diputados que me permitan hacer lo que esta gente no me ha dejado hacer. Así, a mí me parece que esa es la circunstancia en la que estamos en estos momentos. Y Se por podría... supuesto, perdón, Adelante, adelante. no, que por supuesto que ese mensaje tiene eco en una ciudadanía que está cansada de promesas incumplidas de muchos gobiernos para atrás, de un Estado que no funciona de una manera adecuada, eso lo sabemos, que es muy lento, que es burocrático, que tarda mucho en hacer las cosas, tanto a nivel de poder ejecutivo como a nivel de poder judicial o poder legislativo, de una oposición completamente desarticulada, que no ha logrado mandar un mensaje coherente de cuál es su posición ante este gobierno y ante esta situación tan calamitosa en que estamos, de partidos políticos tradicionales cuestionados, muchas veces con razón, y en general de un marcado desgaste de la clase política. De manera que usted me pregunta, ¿y cuál es entonces la evaluación del Ministerio de Comunicación de este gobierno? Yo diría que eso depende desde la perspectiva en que uno lo vea. Si uno ve que estamos ante un gobierno que no tiene una agenda, pero que ha logrado cautivar a un sector importante de la población, porque recibe el eco de ese mensaje con lenguaje violento y agresivo con que se habla desde Zapote. Entonces me parece
que desde ese punto de vista podemos decir que es un ministerio de comunicación exitoso, porque el tener esos grados de aprobación que parece tener en estos momentos, a pesar de no haber avanzado en nada, en proyectos de fondo y en una agenda que trascienda, de ahí eso hay que reconocerlo. Pero si lo vemos desde la perspectiva de que un ministerio de comunicación lo que pretende es sacar una agenda de fondo que de verdad llegue a solucionar alguno, por lo menos, de los problemas que enfrentan los costarricenses, ahí me parece que sería un rotundo fracaso. Yo en general no estoy muy optimista de lo que pueda suceder en el futuro. Hace unos meses yo hacía todavía una reflexión en donde creía que el gobierno podía eh, recapacitar y de alguna manera Enrumbar. reenrumbar el barco para poder sacar tareas importantes en conjunto con otros partidos y otros sectores, otros partidos en la Asamblea Legislativa. Pero como van las cosas, yo no veo que vayamos a eso, sino que por el contrario, vamos a toda velocidad hacia un choque que no va a dejar nada bueno. Hoy precisamente hace unos minutos, Francisco, se dio a conocer la noticia desde Zapote que el ministro de Comunicación actual, don Jorge, se traslada a la dependencia de Cultura, es decir, deja de ser ministro de Comunicación, pasa a ser el ministro de Cultura y antes de Comunicación era el jefe de despacho del presidente de la República. Antes de eso estuvo con el presidente en su antigua función como jefe de despacho de, en ese momento, el ministro de Hacienda, que fue el presidente de su anterior gestión. Pero dice en el comunicado de prensa, y me llama la atención en función de lo que estamos analizando, dice, pasamos de ser una tradicional oficina de prensa a producir información para que la ciudadanía pueda generar criterios sobre el acontecer nacional. Se volvió esto una guerra de guerrillas en donde ellos se pusieron el sombrero de medio de comunicación y en el afán de querer brincarse a la institucionalidad comunicativa pues, ordinaria del país, empezaron a tener posición editorialista más allá de informar lo que se está haciendo en el gobierno. Bueno, yo creo que siempre existe esa tentación, ¿verdad? Cuando se está en un ministerio de comunicación de cualquier gobierno, en el sentido de que mucha gente pretende de alguna manera no solo informar, sino influenciar editorialmente lo que los medios de comunicación informan. A mí me parece que en este caso es evidente que eso es lo que ha sucedido. Es evidente que el gobierno, en su afán de alejarse de los medios de comunicación tradicionales, ha pensado en que ellos tienen el deber o la obligación, o la responsabilidad de prácticamente convertirse en un medio de comunicación que convenza a la gente de sus puntos de vista, más allá de informar. Eso es una tentación que siempre existe. Me parece que en este caso es evidente que eso es lo que ha sucedido. Y si a eso le sumamos el tema SINART, el tema de la contratación de troles que se vio al final del primer año de gestión con la investigación legislativa de varios perfiles de redes sociales que decían haber sido contratados por la institucionalidad del gobierno, ¿cómo podemos pues asimilar esa maniobra de transmitir la información? A mí lo que me parece grave con esto del ejército de troles que han estado ya ahí por mucho tiempo es de que no se limitan a apoyar las posiciones del gobierno, lo cual es normal. Es normal y sería completamente aceptable que una vez que el gobierno anuncia una iniciativa, un proyecto, salga un ministro a decir cualquier cosa, haya un grupo de gente que lo apoye, que diga que es una excelente idea, que está muy bien y que vamos para adelante. Hasta ahí eso es válido. Pero de ahí
a pretender callar totalmente cualquier voz disidente, en donde ya hay gente que se siente cohibida, amenazada con dar su opinión, me parece que ahí estamos también tocando fronteras que no deberíamos estar tocando. Nadie en una democracia debería sentir temor de manifestar su opinión frente al gobierno o frente a cualquiera. Eso es básico en cualquier democracia. Y me parece que esa estrategia de que cualquiera que hable, que manifieste cualquier crítica en contra del gobierno, le caen encima y lo avasallan y lo destruyen, no con ideas, sino yéndosele al cuerpo, me parece que eso no es lo adecuado. Siempre ha sucedido en redes sociales, ¿verdad? Yo recuerdo que había un grupo muy beligerante de troles en su momento que le caían encima a cualquiera que pensara diferente, pero no era el gobierno el que lo hacía. Y a mí lo grave aquí es que me parece que sea el propio gobierno el que alimente una atmósfera en donde se reprima la libre expresión y se reprima opinar sin temor a represalias de ningún tipo. Me parece que eso hay que corregirlo. Ese ambiente, ese clima de polarización está permeando mucho en la sociedad, Francisco. ¿Cómo ves esa adaptación del mensaje confrontativo como un fruto en la sociedad actual? Yo siempre he dicho que a veces los presidentes no se dan cuenta del poder de sus palabras. Y lo decía en el pasado en referencia a otros presidentes que decían tonterías, no era nada grave, pero decían tonterías que calaban en la mente de los costarricenses y yo decía, no, es que no se imagina el daño que eso le hace a Costa Rica porque está diciendo una tontería y la gente por venir del presidente se la cree. Bueno, pero ahora es mucho más grave porque no es que dicen tonterías, sino que han institucionalizado la violencia verbal con un mecanismo válido, un instrumento válido de gobierno. Y eso es completamente inaceptable. Si la violencia verbal en la política y en cualquier ámbito es algo que debemos rechazar siempre, mucho más detestable es cuando viene de una autoridad pública y más cuando viene de las más altas esferas. Ahí me parece que eso hay que bajar el tono. Yo entiendo que en un principio había que diferenciarse del pasado, Claro. que había que distanciarse, que había que demostrar que las cosas se iban a hacer diferentes. Pero esta crispación que estamos viviendo ahora en el ámbito político, donde todos se ven como enemigos, donde hay malos y hay buenos, donde hay personas que buscan el bien del país y los otros lo que buscan es destruirlo, cuando mis ideas son las buenas y los que se oponen simplemente son porque son una clase privilegiada, unos ticos con corona que no quieren dejar sus privilegios. Ese lenguaje y ese ambiente de confrontación no nos va a llevar a ningún lado. Pero como le decía anteriormente, a mí me parece que lo que sucede es que ya el gobierno renunció a cualquier agenda de fondo y no le preocupa entonces el hecho de que se hayan roto los puentes, de que se hayan eliminado los canales de comunicación y de diálogo con diferentes actores sociales y partidos políticos, porque ese era el mecanismo idóneo para poder llevar adelante esa agenda. Pero si yo no tengo agenda o ya renuncié a ella y ya estoy enfocado en la próxima campaña política y ver cómo gano la elección y cómo hago para sacar más diputados, nos lleva a la conclusión de que debemos dar por enterrados estos 4 años en cuanto a logros de fondo.
es la estrategia o el accionar del gobierno en función de las frecuencias de radio y televisión un elemento adicional a evaluar como estrategia de comunicación al establecer la inseguridad jurídica en algún momento de no saber si se va a renovar o no renovar y después poner 15 meses en un proceso de licitación de todas las frecuencias de radio y televisión o del proceso de evaluación de las mismas. Es que yo creo que no hay otra forma de interpretarlo. A mí me parece que eso es el gobierno enseñando, yo aquí tengo el poder, esta es una espada de Damocles que ustedes tienen sobre la cabeza, yo soy el que decido, eh, y sepan que aquí estoy, a dónde estoy y qué estoy dispuesto a hacer si ustedes no entienden la situación, ¿verdad? A mí me parece que de eso se trata. Cuando hablamos, Francisco, de quién es la voz que comunica en Casa Presidencial, ¿qué rol tiene que tener el ministro de Comunicación? ¿Tiene que ser la figura a la cual salga la prensa, explique, hable y que el presidente atienda cuando sea oportuno que lo haga? ¿O la función como la que está haciendo ahorita el gobierno hasta hoy, que era el ministro que estaba en funciones, tener dos alfiles, uno la ministra de la presidencia, la anterior de un perfil verbal más mesurado y la actual que es de un tono más afín al tono del presidente y un ministro de comunicación que también tiene ese mismo actuar presidencial? Bueno, yo creo que aquí tenemos que partir del hecho de que prácticamente el ministro de Comunicación es el presidente. Él es el que lleva la voz cantante de comunicación del gobierno, ¿verdad? Los otros son simples ejecutores de lo que el presidente decide y hace, y me parece que tiene validez porque me parece que el presidente es un buen comunicador. Él ha logrado hacer ese enganche con la ciudadanía, para bien o para mal, pero me parece que nadie puede negar que el presidente ha logrado conectar con un sector importante de la, de la ciudadanía. Con otro, absolutamente no, y más bien produce un gran rechazo. Y el hecho de que la nueva ministra de la presidencia haya adoptado una actitud similar a la del presidente, me parece que es porque ellos han evaluado de que eso da réditos importantes. Y si de verdad doña Laura va a ser la candidata para el próximo de gobierno, me parece que su apuesta es mimetizar en lo posible el actuar del presidente con el fin de poder replicar ese éxito que han tenido hasta ahora de comunicación con cierto sector de la población que los conduzca a unas elecciones en el 2026 que los lleve al triunfo. Me parece que esa es la estrategia que ellos tienen ahí. Con base en la experiencia que usted tiene, Francisco, ¿cuál debería de ser indistinta? A ver, hagámonos de la idea de que el gobierno está necesitando una línea de comunicación a futuro y que Costa Rica necesita tener claro una línea de comunicación política desde Casa de Gobierno. ¿Cuál debería de ser ese perfil ideal para poder avanzar en en medio de una coyuntura de redes sociales muy álgida, que de hecho nuestra invitada el día de mañana, doña Mónica Nájel, analizando el Ministerio de Justicia, ella en conversaciones previas hemos comentado y me ha dicho que debe ser bien difícil gobernar o ejercer un ministerio con el ambiente de redes sociales que hay hoy en día. Tiene que ser muy complicado. En esa complicación de redes sociales del mundo comunicativo actual, ¿cuál debería de ser el rumbo que necesitamos tener como país para bajar esos tonos de intensidad y aumentar la profundidad de la visión país? Ay, Jonathan, es que, como te decía, ¿cuál es el objetivo en estos momentos del gobierno? Si el objetivo fuera sacar una agenda de fondo, el camino Es otro. que habría que seguir es completamente distinto al que está siguiendo. Mm. Por eso yo no puedo llegar sino a otra conclusión de que es que el gobierno ya no le interesa sacar nada de que es que el gobierno ha renunciado a eso y que ya están pensando
simplemente en las próximas elecciones y en cómo consolidar su poder y fortalecerlo en la Asamblea Legislativa. Porque yo no puedo concebir cómo un gobierno que pretende sacar una agenda de fondo continúe utilizando ese lenguaje, ese ambiente de choque, fomentando esa crispación política, ridiculizando a sus oponentes, peleándose con Raimundo y todo el mundo. Esa no es la manera en que actúa un gobierno que quiere sacar una agenda. Por eso mi interpretación, y yo no veo cómo podamos pensar diferente, es que ya el gobierno no le interesa para nada esa agenda de fondo. Va a seguir disimulando sus fracasos, echándole la culpa a la institucionalidad, a la Contralora, al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Asamblea Legislativa, a las fracciones legislativas, a los partidos políticos, a los ticos con corona, a la prensa canalla. Eso va a continuar así, porque ahora el enfoque es cómo hacemos para consolidar el poder en los próximos 4 años. El rol, el rol de ministro de Comunicación, el que deberían de nombrar, ¿tendría que ser el mismo perfil o crees que Pilar Cisneros puede cumplir ese rol sin problema y hacer la dupla con unas veces de Ministerio de Comunicación a distancia y diputada estelar del gobierno? Bueno, y yo creo, o sea, por supuesto que no conozco los entretelones de la salida de Jorge, pero me parece que en estos momentos Casa Presidencial estaría buscando un ministro o ministra de comunicación que sea mucho más agresivo verbalmente, que sea más de la línea del presidente y de la línea que ahora está en el Ministerio de la Presidencia, y por supuesto que Pilar calza perfectamente en ese perfil, ¿verdad? De utilizar siempre un lenguaje muy violento, muy agresivo, muy de choque, muy de golpe, porque desde el punto de vista de Casa Presidencial, eso es lo que les ha venido dando réditos con un sector importante de la ciudadanía, y lo reflejan muchas encuestas y muchas mediciones. Hay un sector importante que le gusta ese tono, que le gusta esa reacción, esa agresividad. Bueno, al punto de que hay un sector de la población que piensa que el estilo de Bukele es lo que nosotros deberíamos tener en los próximos años. Así que me parece que el gobierno no va a cambiar ese estilo, por el contrario, creo que lo va a reforzar, y probablemente la salida de Jorge es porque andan buscando a alguien que se adapte mejor a esa figura. Antes de retirarnos, quedan 8 o 9 minutos, Francisco. Hay un tema que sí me gustaría ir más a profundidad y es el del CINART, la investigación hecha en la Asamblea Legislativa y todo lo que ha rondado alrededor, por lo que significó a nivel económico, por lo que significa a nivel de influencia y incidencia, por lo que significa a nivel de control de comunicación. ¿Cómo lo puedes valorar vos? Ya sabiendo todos qué significa el CINAR y qué quisieron que significara el CINAR. Terrible me parece. Realmente me parece terrible que hayan pretendido utilizar los fondos públicos de diferentes instituciones para canalizarlo a través del CINAR y de esa manera influenciar, para decirlo bonito, en otros medios de comunicación que se irían a hacer eco de las políticas y proyectos del gobierno. Me parece que es totalmente inaceptable que en un régimen democrático se utilicen esa serie de instrumentos y esa serie de recursos para manipular de una forma tan burda la opinión pública. Me parece muy grave, y ojalá que quienes tuvieron esa mala idea paguen las consecuencias de alguna manera. Es algo realmente inaudito, ojalá que nunca más vuelva a suceder. No es la primera vez que a alguien se le haya ocurrido, pero es la primera vez en que desde Casa Presidencial se giraron instrucciones para ejecutarlo de la manera en que se hizo. Realmente terrible. Al inicio del gobierno, con la primera ministra de Comunicación, se dio todo una discusión en función de si se recibió orden o no
para apagar la publicidad en distintos medios, para aplacar las declaraciones de funcionarios en X o Y medios de comunicación y de generar una incidencia solo en algunos, como ya hemos estado conversando a lo largo del programa. ¿Eso qué tan habitual es, Francisco? ¿O qué tan problemático puede ser que se haya dado estas directrices, por llamarlo de alguna forma? Eh, Vamos a ver, a mí me parece que es válido que un gobierno quiera, de alguna manera, abrir esos canales de comunicación eh, con medios que puedan ayudarle a llevar adelante su tarea. Lo que es completamente inaceptable es que se haya utilizado fondos y poderes públicos para eso. Y a mí no me cabe la menor duda de que ahí hubo instrucciones para transitar ese camino. Me parece muy obvio que así es. Y a mí me parece que cualquier persona que ejerza un puesto de autoridad pública debe tener la mesura y la tranquilidad de tomar una serie de decisiones sin que nunca lo motive el tratar de mancillar el trabajo de otros o de favorecer indebidamente los que están más cerca. A mí me parece que ese es algo inaceptable. ¿Qué tan potable es que un ministro de comunicación incida en el tono del presidente a la hora de informaciones? ¿Qué tan cerca está un ministro de comunicación Muy para cerca. poder sentarse y conversar y decir No, las no, formas, muy los cerca. tonos? En general, un ministro de comunicación es una persona de mucha confianza del presidente, es el vocero, es la voz del presidente. Tiene que haber habido ahí una relación previa importante en donde haya una compenetración absoluta y se entienda con toda precisión qué es lo que piensa el presidente, qué diría el presidente, y por lo tanto, esa cercanía implica también que el ministro de Comunicación tiene influencia en la forma en que se hacen las cosas. En este caso, sin embargo, me parece que por la personalidad del presidente, este es el que determina exactamente la forma, el tono y la intensidad con que se comunican las cosas y no de la otra manera. Básicamente estamos entonces con un presidente que también tiene como extensión la comunicación y la vocería de su propio gobierno. Así es, a mí me parece. Y hay que entender por qué es así, porque me parece que ha sido efectivo. Y él y hay que reconocerlo, es una persona que ha logrado hacer ese contacto, esa comunicación con un sector importante de la ciudadanía. Y siendo esto así, tienen que explotarlo. Eso sí, yo sí lo entiendo por qué es que sucede de esa manera, ¿verdad? El, el hacer la comunicación de este gobierno se puede entender como un choque con la democracia de alguna forma, o es parte normal y son de las posibilidades que tiene un gobierno de hacer su trabajo. Bueno, es que yo creo que tanto el Ministerio de Comunicación como el Ministerio de la Presidencia, como la Presidencia eh, como tal, eh, rebasaron la raya eh, que debe haber en una república democrática como la nuestra. Eh, por supuesto que siempre hay conflictos políticos, por supuesto que siempre hay pleitos, por supuesto que siempre hay serruchadas de piso, descalificaciones, eso es normal en la discusión política, pero el grado de agresividad, ridiculización, golpiza que vemos de manera constante no es algo usual ni es algo aceptable ni es parte la forma en que debe gobernarse un país en un régimen democrático.
Francisco, muchísimas gracias por el análisis que has hecho del Gabinete Sombra al Ministerio de Comunicación. Muy valiosa tu lectura. Estuviste en esa silla y sabes lo complicado que puede ser, lo tenso que puede llegar a ser y la oportunidad de generar patria, de generar país desde esa silla. Y no, con mucho gusto, pero nada más hacer una Adelante. acotación final. Yo soy de los que quiero que le vaya muy bien al gobierno y quisiera que el gobierno lograra sacar cosas adelante. Cada vez tengo menos esperanza de que eso vaya a ser así, pero no quisiera que estos 4 años terminen sin tener ningún logro trascendental, como parece que es lo que va a suceder. Y de hecho hago complemento a lo que estás diciendo, Francisco, porque el ser, el civismo que nos caracteriza con identidad costarricense siempre tiene que tener a la república, a la democracia por enfrente de cualquier bandera política, y el que está en casa presidencial está porque ganó. Y si al que ganó los proyectos le funcionan, pues todos vamos a estar mejor. Coincido con vos, el tiempo se acaba y lo que aparenta en comunicación genera la percepción de que las banderas se bajaron en proyectos y se aumentan intensidad en comunicación para poder pues heredarle el trono a su alfil, que en este momento todavía está por verse quién puede ser. Así es. Muchísimas gracias, Francisco. A vos. Y muchísimas gracias a todos ustedes que han estado en sintonía. No se aparten de la 89.1. Mañana a las 10 de la mañana hacemos otro esfuerzo de comunicación para poder llevar Gabinete Sombra al Ministerio de Justicia. No se lo pierdan porque va a estar muy bueno.